amigos de Crónicas de mi Barrio, les mando un fuerte abrazo a toda la audiencia y también al buen Daniel Muñoz, que estoy seguro está haciendo un trabajo increíble. Chéquenos pronto que vamos a tener muchas sorpresas aquí en los canales de Badaboom y en el mío, Alberto del Arco. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y que estén muy, muy bien. Adiós. Sean bienvenidos a una emisión más de Crónicas de mi Barrio. Les saluda Daniel Muñoz, transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de La Furia 104.1 FM, llevándole más de las Crónicas de mi Barrio a las personas que ya están con nosotros por medio de las redes sociales, por medio de Facebook en Crónicas de mi Barrio MX, Miguel Ramírez Ramos, el buen amigo El Oso, Luis Antonio Cruz desde Alvarado, Veracruz, para Cristina Sánchez, Esquirla Rico en Aguascalientes, Patricia Ayala, Sierra Bravo dice: hola Daniel, buenas noches, listo para escuchar el programa, siempre interesante. Por favor, mando un saludo a mi hermano Ernesto, que nos acompaña allá en Castaños, Coahuila. También para José Antonio Insunza, Efraín Vargas, a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Joaquín Epigmenio Menchaca, Jorge Vázquez en Monterrey, Lore Ramos, Guadalupe Mata en San Andrés Tuxtla, Veracruz. También para Isaías Navarro en Monterrey, Oscar Calixto Clemente, Patricia Estrada, JC Morales, a todos ustedes, gracias por estar con nosotros en este programa, en donde vamos a tocar uno de los temas más interesantes que hemos presentado aquí en Crónicas de mi Barrio. Tenemos en la línea a Siete Rayos Lobo. ¿Quién es Siete Rayos Lobo? Pues bueno, Siete Rayos es una persona especializada en el tema de vudú, de palo mayombe. Es una persona bastante preparada sobre este tema, en donde se ha generado un tabú. Ya anteriormente lo tuvimos en Crónicas de mi Barrio. Tuvimos en aquel entonces un pequeño problemita, y en esta ocasión, pues bueno, ya hemos tratado de prevenir todo ese tipo de errores con tal de llevarles a ustedes todo lo relacionado con este tema, mitos y leyendas sobre el palo mayombe. Tenemos en la línea a Siete Rayos. Siete Rayos, salam aleikum. Vamos a ver qué está pasando aquí. Vamos a intentar de nuevo. Ahorita lo tenemos en la línea, a lo mejor nos falló ahí un poquito la conexión. Lorena Chavana, el saludo. Kim Blanchet, Mari Cisneros, buenas noches a todos ustedes, gracias por estar con nosotros en esta noche de Crónicas. Vamos a intentar nuevamente marcar. Bueno, mencionaba, ya lo tenemos ahorita en la línea, tuvimos nomás un pequeño error. Él se encuentra en la Ciudad de México, por eso surge este tipo de inconvenientes. Sí, buenas noches. Bueno. Sí, Siete Rayos, salam aleikum. Aleikum Sala, ya te escucho mejor por aquí porque la verdad no te escuchaba bien. Muy bien, un gusto que estés con nosotros nuevamente en Crónicas de mi Barrio. Los radioescuchas ya están al pendiente sobre este tema bastante interesante, mitos y leyendas. Bueno, antes que nada, pues el gusto es mío. Aleikum Sala para todos los amigos que nos están escuchando ya en Monclova, Coahuila. De verdad que es un placer para mí estar con ustedes y darles a conocer un poquito acerca de los mitos y los tabús que existen acerca de las religiones afrocubanas, acerca de las religiones africanas, haitianas, que todo esto viene de África. Entonces, bueno, para mí la verdad es un placer compartir micrófonos contigo. Claro que sí, de hecho, mencionaste, es un tema bastante interesante y creo que es el principal de todos. ¿De dónde viene el palo mayombe? Estamos hablando
En sí, Palo Mayombe, según tengo entendido, viene siendo una religión netamente africana. Ya se derivan ciertas ramificaciones, como es la santería, como es el vudú, que ya entra con una mezcla con el cristianismo, ya al ser traídos como esclavos africanos aquí al nuevo continente. Tú estás especializado en todo ese tipo de ritos, en esta religión. Okay. ¿Cómo fue que te iniciaste tú en Palo Mayombe? Se escucha muy quedito tu voz, pero bueno, por lo que alcanzo a entender, que cómo se deriva, por qué se le dice religión a esto. Antes que nada, yo quiero que la gente entienda que religión no quiere decir creencia católica. Eso no quiere decir religión, ¿sí? Religión quiere decir fe en lo que tú tengas. Desgraciadamente la Iglesia Católica, y quiero con esto hacer una referencia a que no estoy en contra de la Iglesia Católica. De hecho, yo soy católico, ¿sí? Pero desgraciadamente la Iglesia Católica ha abarcado demasiado en cuestión de enseñanza y de realidades y mitos. Ha abusado de las realidades y de los... A ver, se te poca un poquito ahí la voz, y te rayos. Pues yo también ya te escucho mejor así, okay, muy bien. Te decía que desgraciadamente religión no quiere decir fe cristiana, o no quiere decir creencia católica, ¿sí? Eso no quiere decir religión. Religión quiere decir a lo que tú le tengas fe, ¿sí? Puede ser cristiano, ya es una religión. Puede ser budista, ya es una religión, ¿sí? Puede ser a lo mejor chamán, porque crees en la fuerza de la naturaleza, y eso ya es una religión. ¿Sí me explico? ¿Cómo es que tú te iniciaste en lo que es el Palo Mayombe? Bueno, mira, yo quiero comentarte que mis inicios en Palo Mayombe pues datan de mi familia. Sí, como tú bien lo sabes y gente de Monclova lo sabe, mi origen es cubano, sí, y esto, bueno, pues allá es una cultura, es una tradición y es una religión, por eso, sí, porque toda la mayor parte de la gente de allá practica la regla de Osha, practica el Palo Mayombe. Nuevamente se nos corta un poquito ahí tu voz, ¿te rayos? A ver, ahí me escuchas mejor. Ahí se escucha perfectamente. Te comentaba que en Cuba esto no es por práctica, o sea, no lo es por una práctica nada más común, es por una práctica de cultura. Sí, es por una práctica de cultura. Toda la gente de allá, ya sea que practique el Palo Mayombe, practique la regla de Osha, practique el candomblé o el vudú, ¿sí? La macumba incluso, ¿sí? Entonces, toda la gente de allá practica algo de este tipo. Y esto, bueno, pues es por cultura. Se menciona mucho que para entrar dentro de lo que es el Palo Mayombe se realizan ciertos rituales que algunos ya, como por el tema vudú, ya lo relacionan con iniciaciones dedicadas al demonio. Obviamente es para cierto tipo de santos de esta religión. Se habla mucho del ritual del rayamiento. Así es, efectivamente. Mira, el ritual del rayamiento es una, perdón, por ahí por el que se está metiendo ahí de los tamales, tú sabes que claro, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, si se alcanza a escuchar, tú sabes que aquí en la Ciudad de México es algo tradicional comer la torta de tamal, que a mí se me hace una barbaridad, pero bueno. Como las quesadillas con queso y sin queso, ¿no? Como quesadillas con queso, sin queso. Claro. Exactamente, es algo que bueno, es muy común aquí. Pero regresando al tema, mira, la situación de la iniciación es una iniciación como en cualquier otra práctica religiosa. ¿Sí? Lo vamos a llamar práctica religiosa. Como en cualquier otra práctica religiosa, esto es una iniciación.
¿sí? Como cuando tú empiezas o te inicias en la religión católica, que hacen, te bautizan, ¿sí? Entonces tú te estás iniciando en esta práctica religiosa, que es el palo mayombe, y por supuesto que tiene una iniciación, y para tener esta iniciación tiene que tener un rayamiento, ¿sí? Y este rayamiento, ¿en qué consiste? No te voy a decir cómo es el ritual, Claro, porque hay secretos que no se pueden decir, claro. ¿sí? Pero el rayamiento consiste en, efectivamente, sí, hacer unas pequeñas cortaduras, unas pequeñas rayamiento, valga la redundancia, en el cuero o en el cuerpo humano, en la piel. ¿Esto para qué? Para tener la certeza de hacer un pacto. Pacto con sangre no se olvida, ¿sí? Entonces esto es una creencia que se tiene desde los inicios de esta religión. Esta religión, para que ustedes se den una idea, es la más vieja del mundo. Es la primera religión del mundo. Es del continente africano, y así sucesivamente llegaron a América. ¿Cómo llegan a América? Al continente americano llegan por un diásporo africano. El diásporo africano, aquí hay una controversia, porque dicen que el diásporo es cuando hay una dispersión de raza, ¿sí? Y para mí el diásporo africano fue eso, ¿no? Una dispersión de raza africana al continente americano como esclavos. Entonces, al llegar aquí en los años 1500, llegan con las manos atadas, llegan sin nada, solamente con sus creencias y sus dioses. Esos dioses que les daban la fe y les daban la protección. ¿Cómo empieza la fe o por qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es la necesidad del ser humano a estar cubierto o a estar de cierta forma protegido de lo desconocido, ¿sí? Y los africanos tenían eso. Ellos tenían miedo al sol, y para ellos era un dios muy poderoso. Tenían miedo a la luna, y para ellos era un dios muy poderoso. Tenían miedo al mar, sí, a la mar, y para ellos era un dios muy poderoso. Entonces todo esto se empezó a volver un dios para ellos, y al volverse un dios empiezan a tenerle fe. ¿Por qué? Porque decían, bueno, si yo lo tengo contento a este dios, él me va a proteger. Es como cuando tú le das de comer a un perro que es muy bravo. Ese perro, ¿qué pasa? Que va a llegar el momento en el que se convierta en tu amigo, ¿sí? Y de hecho, estamos hablando que es algo muy similar a lo que ocurría con las culturas prehispánicas, que en México tenían sus dioses también, deidades como el sol, la luna, de hecho, la muerte, una cultura que todavía se mantiene hasta hoy en día. Efectivamente, sí, nada más que aquí hay una relación muy importante, sí. La religión, antes que nada, quiero hablar de esto, que precisamente como tú lo comentas, la misma cultura prehispánica de aquí tenía dioses, y llegan los españoles a destrozar todos esos dioses, esas creencias, y a quererlos pues evangelizar, ¿no? A quererlos evangelizar. Y al estar evangelizándolos, les meten las ideas de los santos blancos, ¿sí? Pero ¿qué pasa aquí con esta sincretización o con este diásporo? Ellos, los negros, se daban cuenta que eran golpeados por los españoles cuando no les daban ciertas pues veneración a los santos blancos, ¿sí? Entonces eran golpeados los esclavos, vamos a decirles esclavos, porque ya sabes que decir negro también es malo, pero a final de cuentas yo creo que es una raza que es de mucho respeto, y a mí no me ofenden que diga negro, ni tampoco ofendo a nadie yo, pero la situación aquí yo creo que fue el hecho de que los españoles abusaron de su poder que ya tenían, o de su avanzada civilización en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se traen a esos dioses, y cuando llegan a América, cuando llegan a Cuba, cuando llegan a Brasil, a Haití,
solamente llegan con esos dioses. ¿Y qué es lo que hacen para empezar a sincretizarlos? Empiezan a estudiar la vida de los dioses blancos con la vida de los dioses negros. Y se empiezan a dar cuenta de muchas similitudes. El color, el tipo de vida. Vamos a hablar de la religión de la Osha, ¿sí? Ellos se dan cuenta que Shango es el mismo dios Santa Bárbara, ¿sí? Es la misma Santa Bárbara bendita, y empiezan a sincretizar la vida que tuvo Shango, que fue el rey de Oyo, con la vida de Santa Bárbara, que estuvo presa en un calabozo, en una torre, y le empiezan a relacionar todo eso. Y se empiezan a dar cuenta que había mucha similitud en la vida de los santos. De hecho, perdón que te interrumpa, ¿cabría la posibilidad de que los santos europeos, porque bueno, de ahí vienen, los santos europeos se hayan copiado de los dioses de origen africano? No tanto así. No, la verdad no tanto así, porque hay que recordar que los santos, como tú los llamas, europeos, fueron muchas veces personas, ¿sí? Aquí hay una similitud de personas en la religión católica, o la vida de la religión católica, ¿sí? Entonces, no creo que haya sido copiado, no, para nada, ¿no? Yo creo que aquí más bien fue una situación de similitudes de vida. Muy bien. Regresando a este tema que hablábamos sobre la iniciación. De hecho, a diferencia de lo que hicieron los españoles, para ingresar a Palo Mayombe tiene que ser voluntario por la persona que quiere ingresar. Pero ¿cómo seleccionar a esta persona? ¿Cómo saber qué es la indicada para formar parte de esta creencia? Bueno, aquí hay algo bien importante, y qué bueno que lo preguntas así, ¿no? Muchos son los llamados, pocos son los elegidos. El hecho de quererte iniciar dentro de la religión de Palo Mayombe es algo muy serio, ¿sí? Es desde donde vienen. Fíjate que precisamente las sectas secretas, los cabildos, las sociedades secretas toman mucho, ¿sí?, de la etimología del Palo Mayombe, o de las reglas del Palo Mayombe, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran sociedades secretas donde no todos podían entrar. Eran misas negras, y al llamarse misas negras no quiere decir que eran misas venerando al demonio, ¿sí? Eran misas o eran rituales que hacían precisamente los negros. O sea, por eso la misa negra, sino por el tipo de piel de la persona o de los grupos que lo estaban realizando. Exactamente, efectivamente, o sea, eran ceremonias negras, pero realmente pues no hacían rituales de matar seres humanos, o sea, no, sí, porque siempre se sataniza esto, y yo creo que esto es un cliché que le han puesto no nada más a esta religión, sí, al Palo Mayombe, a la regla de Osha, no nada más a ellos, ¿no?, sino también a otras. Sí, yo creo que aquí la palabra brujería, y no creo, más bien así fue, la palabra brujería fue inventada por la misma Iglesia Católica en la Santa Inquisición. ¿Qué dijeron? Empezaron a perder devotos, empezaron a perder diezmos, y vamos a hacer una casa de brujas. Oye, ¿pero qué es una bruja? Pues lo que está en contra de la religión, eso es una bruja. Entonces de ahí empezó una cacería. Yo creo que este tipo de clichés y este tipo de nombres precisamente ha hecho que se desvirtúen muchas religiones, muchas creencias, que muchas veces no tienen nada que ver con el satanismo, o con la morbosidad, o con el sexo fuera de ley, o con este tipo de prácticas, ¿no? Que yo creo que en lugar de ponerte en una situación armónica, te ponen en una situación, yo creo que pues mal,
¿no? Entonces, aquí es donde viene todo eso. Yo creo que esto es un cliché que han puesto. No hay que desmentir también que también hay rituales fuertes. O sea, el hecho de que estemos hablando de la parte bonita de la religión no quiere decir que no haya rituales fuertes, pero no nada más en la regla de palo, sino también, ¿sí?, en otras religiones. En muchas religiones, en la religión católica, también hay, pues se puede decir que rituales, ¿sí?, que no están bien vistos por la sociedad. ¿Sí? Vamos a hablar de eso, por ejemplo, el exorcismo. Ese es otro tema. Es por ejemplo, el clásico exorcismo. El clásico exorcismo, fíjate que te iba a comentar que precisamente, no sé si tú sepas quién es María Antonieta Rivas Mercado. No, desconozco. Si nos puedes ayudar. Bueno, María Antonieta Rivas Mercado fue hija de Antonio Rivas Mercado, que fue el diseñador que hizo la columna de la independencia de México. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, ¿a qué viene a colación todo esto? Te voy a decir que María Antonieta Rivas Mercado se suicidó en la iglesia de Notre Dame. ¿Sí? Ella se suicidó en la iglesia de Notre Dame. ¿Y qué hizo la iglesia católica o los católicos de ese momento? Hicieron una misa muy solemne y limpiaron la catedral. Limpiaron no se refiere a hacer el aseo, se refiere a limpiar los malos espíritus que dejaron. O sea, prácticamente están haciendo una limpia. Como es la iglesia católica, no lo veía mal. No, y estamos hablando de que en la actualidad se menciona que una persona que se suicidó no tiene derecho a entrar a una iglesia, ya que la vida, pues bueno, Dios te la da y Dios te la tiene que quitar, según las creencias, la mayoría de las creencias. Sí, exactamente. Y prácticamente rompieron una regla. Pues rompieron la regla y no tanto que la hayan roto, ¿no? Sino que más bien era como un sacrilegio, ¿no? Era limpiar el sacrilegio de María Antonieta. Bueno. Era limpiar el sacrilegio, ¿no? Entonces limpiar de los malos espíritus. De hecho, bueno, independientemente de lo, como mencionas tú, cuestiones religiosas es punto y aparte de lo de Palo Mayombe, pero mencionas ahorita lo bonito de Palo Mayombe, por así decirlo. Según tengo entendido, se basa más que nada para un equilibrio, ¿no? Tanto el bien como el mal, no es de que esto es el bien, esto es el mal, es como una mezcla, equilibrando. Vamos a las culturas asiáticas, el yin y el yang. Según tengo entendido, es eso, ¿no? Un equilibrio de ambas fuerzas. Efectivamente, yo creo que el hecho de tener una prenda es que son cuestiones que yo creo que son muy difíciles de explicar en tan poco tiempo. Voy a ser lo más breve posible y sin rebuscar tanto, ponerles nombre, que ustedes me entiendan. Voy a hacer lo más simplificado mi relato. El tener una prenda que es una enganga, es un receptáculo, ¿sí?, donde vive el muerto. Este receptáculo donde vive el muerto es una cosmogonía donde hay todo y nada, ¿sí?, donde existen las fuerzas de la tierra combinadas con la fuerza de una fuerza sobrenatural, de una fuerza que está muy ligada a un Dios que no conocemos, a un Dios que no sabemos quién es, en ninguna religión, ¿sí? Nadie conoce al Dios, a ese Dios verdadero, a ese Dios omnipotente. Entonces, aquí, nosotros, a través de un muerto, a través de una persona que fue en vida, una persona que tuvo vida, a través de esa persona que tuvo vida y que ahora está muerta, tratamos de tener ese enlace
con Ensambi, que es como se le conoce al dios dentro de la religión conga, de la regla negra, de la regla de palo. Muy bien. Siete Rayos, continuamos en la línea, vamos a un pequeño corte. Agradeciendo a todas las personas que están con nosotros. Patricia Estrada nos menciona brujería es sinónimo de sabiduría. Carmen Ramírez en San Luis Potosí, también para Dulce Mora. Nos siguen de San Luis Potosí, Salazar Pierre Fer Alá, perdón. Sandra López Hernández en Piedras Negras, Patti Gort, Magdalena de la Cruz Santiago. También tenemos a Tae Yang, Cristina Villagrana, Luis Ramón López en San Luis Potosí. Y tenemos aquí un pequeño saludo que nos solicitaron para Memito, que está cumpliendo años. Le mandamos un saludo. Pero bueno, vamos a un pequeño corte. Seguimos con más de Siete Rayos Lobo, con este tema bastante interesante y que ha generado un tabú, lo que viene siendo palo mayombe, santería, el vudú. Solo aquí por Crónicas de mi Barrio, línea en cabina. Oye, seguimos con más de Crónicas de mi Barrio en este programa, en donde, pues bueno, vamos a... Si tiene alguna duda al respecto sobre los mitos del palo mayombe, santería y vudú, pues bueno, hoy es el momento para que pueda sacarse todas esas dudas. Ahorita que tenemos a Siete Rayos Lobo directamente desde la Ciudad de México, teléfono en cabina 633-2485. Uno de los temas, Siete Rayos, sí, uno de los temas que, pues bueno, ha generado también mucha polémica es al respecto a la magia que realizan con palo mayombe, con vudú. ¿A qué me refiero? A que muchos consideran ya como hechicería lo que viene siendo esta creencia, esta religión. ¿En realidad se practica hechicería dentro del palo mayombe? Bueno, yo siento que en realidad dentro de muchas culturas se practica la brujería, ¿no? Por así decirlo. O sea, está mal dicho porque te lo vuelvo a repetir, la brujería. ¿Qué es la brujería? Algo que está en contra de la Iglesia Católica. Eso es la brujería, ¿sí? La hechicería siempre se ha practicado desde inicios de los años, ¿no? El alquimismo, precisamente la herbolaria, para la gente que pensaba o que creía que el curarse con hierbas era hechicería, pues les temo decir, ¿no? Que a final de cuentas la farmacopea viene de la herbolaria, ¿sí? Y el alquimismo exactamente de las conjunción o de los brebajes que hacía un alquimista, sacaron muchas medicinas. El químico viene de la alquimia, ¿sí? Entonces yo creo que está mal empleado a final de cuentas verlo de una forma tan negra, ¿sí? Pero te lo vuelvo a repetir, estamos hablando de la parte bonita del palo, ¿sí? Estamos hablando de la parte bonita de la religión vudú, ¿sí? Porque los loas, como Baba Elekba, son loas, son espíritus que ayudan a final de cuentas al ser humano a subir por esa columna, ¿sí? A Ensambi, ¿no? A Dios. Pero realmente es la parte bonita, ¿sí? ¿Cuál es la parte oscura? ¿Cuál es la parte fea? Como en cualquier otra cultura o religión, hay parte fea, ¿sí? Como en la Iglesia Católica existe el infierno, existe el demonio, aquí también existe la parte oscura donde nosotros manejamos o mandamos muertos, ¿sí? A atormentar a las personas cuando queremos hacer algún trabajo, ¿sí? Y a lo mejor muchos dirán y no estarán convencidos o no estarán de acuerdo a lo que yo estoy diciendo en cuestión de que estoy hablando de que es una religión
y que te ayuda a tener un control o te ayuda a tener un equilibrio. Y aquí me van a decir, bueno, ya te estás contradiciendo, estás hablando de que estás mandando espíritus o muertos a atormentar a otros. Pero yo también de la misma forma les contesto, ¿no? Cuando la gente va a la iglesia y va a pedir, oye, Diosito, oye, Virgencita, ayúdame a conseguir el puesto, quítame a esta persona que me está haciendo daño. ¿Qué estás pidiendo? ¿Estás pidiendo algo bueno o algo malo? Y a final de cuentas es la iglesia. Fíjate que creo que una de las cosas que más relacionan o buscan en internet, digámoslo así, vodú, lo primero que ven son los sacrificios de animales. Ahora, el sacrificio para Dios pues viene, como tú lo mencionas, desde la época de la creación. Según la Biblia, se realizan ciertos sacrificios. ¿Por qué ahorita en la actualidad ven el sacrificio que realizan en Palo Mayombe como algo malo, como cuestión oscura? Porque bueno, a final de cuentas, esto ya es por una situación de Greenpeace, sí, ya es por una situación de la defensa de los derechos de los animales. O sea, está bien, ¿no? Yo creo que no hay nada malo en eso, ¿no? Que la gente sea un poquito más ecológica y tratemos de cuidar al planeta. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y entonces hay manera entonces de realizar los rituales sin necesidad de realizar algún sacrificio. Hay formas, sí las hay, pero por ejemplo el candomblé no utiliza sacrificios de animales, utiliza ofrendas de frutas. ¿Sí? Y es una religión también donde vienen los orisas. Y esto se practica en Brasil. Lo que mencionabas hace un momento referente a la iglesia, nos dice Patricia Estrada, dice, en las iglesias se queman inciensos, se energizan, rompen las malas vibras. Algo que prácticamente, si profundizamos con un sacerdote, va a decir que si haces eso en tu casa estás haciendo hechicería. Pero pues bueno, hasta cierto punto es verdad, en las iglesias realizan eso. Mira, yo tenía, perdón, sí, yo tenía un amigo que colaboraba conmigo en programas, en investigaciones, en diferentes, el cual de verdad que para mí es pues doloroso recordar que ya no está con nosotros. El padre Roberto Paz. El padre Roberto Paz era un padre sacerdote católico que era amigo mío, era amiguísimo mío. Yo cuando lo conocí a él fui a la iglesia porque yo necesitaba una persona que me hablara de un poquito de la religión católica en un programa de radio igual, ¿no? Tú sabes que tengo programas de radio acá en México y todo, bueno. Entonces, sí, dime. Aprovechando una vez, pueden escuchar las transmisiones de Siete Rayos en La Sabrosita, en el 590 AM de la Ciudad de México, programas bastante interesantes. He escuchado algunos, no todos, pero muy interesantes. Pueden seguir por internet para que estén al pendiente de los programas de Siete Rayos Lobo. Adelante, antes de que se me olvide, quería aprovechar eso. No, muchas gracias por el patrocinio ahí, dice, ¿no? El gol, dicen, muchas gracias, de verdad, de la misma forma, los micrófonos de mi programa están abiertos para ti, para toda tu gente. Te agradezco. Mira, esa ocasión que yo fui a buscarlo, le dije, ¿sabe qué, padre? Yo vengo a buscarlo porque quiero que si me podría ayudar, o quisiera participar en un programa de radio, sí, de corte paranormal. Y me dijo, bueno, pero ¿y tú a qué te dedicas? Sí, me dijo, ¿tú a qué te dedicas? Esa fue su pregunta. Yo le dije así, como te lo voy a decir a ti, soy brujo. Y me dijo, ¿cómo? Le dije, sí, soy brujo. Y como que le saltó algo, ¿no? O sea, dijo, a ver, espérame tantito, o sea, sí estoy escuchando bien lo que sí, soy brujo. Al principio, la actitud del sacerdote, yo creo que, pues como cualquier otra persona, hubiera hecho lo mismo,
fue como renuente, ¿no? Así como que de desconfianza, de que había, pues que no le fueran a hacer algo que estuviera mal, o sea, algo así, ¿no? Yo lo sentía así al padre. Y creo que la principal duda de que pudo haber tenido el padre es de que, ¿por qué me estás buscando a mí? Exactamente, o sea, fue algo así. Pero al final de cuentas, fíjate que nuestra amistad fue creciendo tanto que ya después él no me llamaba Siete Rayos, él me decía maestro, ¿sí? Fíjate hasta dónde creció esa amistad y esa confianza hacia un servidor. No, y es una señal de respeto ya al mencionarte maestro. Sí, él me decía maestro. Sí, y mucha gente se quedaba sorprendida, ¿no? Porque como un cura le puede decir maestro a un brujo. Claro, sí. Es algo bastante contradictorio. Patricia Estrada dice, sí, dice Patricia Estrada, los animales no tienen la culpa ni por qué pagar por nuestras culpas. Existen formas de limpiar a través de plantas y frutas, justamente lo que acabas de mencionar hace un momento. Te voy a comentar algo por qué se hacen los sacrificios, ¿eh? No he perdido el hilo ni estoy quitando el dedo de la llaga. El por qué hacer sacrificios de animales. Dentro de la religión de Palo Mayombe, como dentro del vudú, o sea, aquí son creencias, ¿sí?, que vienen de una misma rama. El Palo Mayombe es la parte central de la religión. Fue la primera religión del mundo, se los comenté. Entonces, al ser la primera religión del mundo, pues ellos tenían ya como sus ciertos reglas, ¿sí?, ciertas cosas escritas en cuestión, escritas en sentido figurado, porque no hay escritos dentro del Palo Mayombe, como la Biblia y eso, no lo hay. Pero la situación fue de que precisamente al ser la primera religión, pues ellos tenían esas reglas. Entonces una de las reglas era alimentar al muerto con sangre. ¿Y por qué alimentarlo con sangre? Precisamente porque el muerto en vida lo que lo movía era la sangre que él tenía, la sangre que todos y cada uno de nosotros tenemos, ¿sí? Es energía. Entonces, precisamente los muertos se quedan con esa situación, ¿sí?, de estar apegado a los placeres mundanos. Con esto quiero decir que la sangre, de cierta forma, es un placer mundano. El que tú te puedas mover, el que tú puedas hacer, deshacer, correr, caminar, tener sexo, comer, brincar, correr, son placeres. Entonces, desgraciadamente, los muertos ya no lo pueden hacer, porque ya no tienen la parte corpórea, ¿sí?, la parte de materia. Entonces, ellos lo único que les queda es alimentarse de energía, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos o pedimos un favor al muerto, él necesita energía para poder hacerlo. No estoy hablando de que con el animal se esté haciendo la limpia, estoy hablando de que con el animal se está alimentando al muerto para que tenga energía de hacernos el favor. Y ahora hay que ver aquí una situación. Si ustedes creen en la reencarnación, porque aquí así creemos en la reencarnación, ¿sí?, lo que estamos haciendo es ayudar al ser que está reencarnando en un animal a que trascienda para que pueda volver a reencarnar en un ser humano. Fíjate que uno de los mitos, hablando ya de la muerte en ese tema, uno de los mitos, y que creo que la televisión, la radio se ha encargado de malinformar, es sobre los supuestos zombies que se realizan por parte de ritos, como dices tú, ritos negros por parte del vudú. Estaba yo leyendo hace tiempo sobre un caso de una persona que, pues bueno, había fallecido, lo habían sepultado, y ya al paso de como de 30 años después regresó a su casa y se quedaron sorprendidos de que, oye, ¿qué pasó? Dice, no, lo que pasa es de que me hicieron un rito y el brujo que lo realizó ya murió y ya quedé libre. Dice, oye, pero seguimos muertos. ¿En qué consiste esta teoría de los zombies dentro
esta religión africana. Sí, claro, mira, bueno, esto se da más dentro del vudú. ¿Por qué? Esto hay que tener como referencia a que los africanos conocieron tanto las hierbas, conocieron tanto la naturaleza, que descubrieron venenos, ¿sí? Descubrieron venenos, descubrieron cuestiones de poderse curar con hierbas, y así como se podían curar, también se podían envenenar. Esto de los zombies es real, es una situación real. Se le llama zombie, quiere decir hombre que está cerca o que estuvo cerca de Dios, tocado por Dios. Eso quiere decir zombie. En Zambi es el Dios, ¿sí? Quiere decir hombre que estuvo tocado por Dios, zombie, ¿sí? Y es una situación real. ¿Cómo se da esto? Bueno, te vuelvo a comentar que el africano tuvo tanta relación con la naturaleza que descubrió venenos, descubrió antídotos que lo llevaron a que pudiera mantener a una persona en estado catatónico. ¿Qué quiere decir esto? La catalepsia es una enfermedad, ¿sí? No es de que nosotros podamos matar a alguien y que podamos revivir a esa persona teniendo a una persona descarnada. Eso es mentira, eso es Hollywood. Pero lo que sí podemos hacer es llevar a una persona a un estado catatónico donde la ciencia no detecte sus sentidos, sus signos vitales. Y esos signos vitales, al no detectarse por la ciencia, para la ciencia estás muerto, ¿sí? Y de hecho en Haití se tiene permitido que cuando una persona muere le puedes dar un balazo o le puedes enterrar un cuchillo. Esto como una forma de asegurarte que la persona muera. O sea, para evitar que llegue a convertirse en un zombie. Exactamente, para evitar que se llegue a convertir en zombie. El Bokor, que es el brujo, hace una mezcla de hierbas y venenos como de la del pez globo, ¿sí? Que al soplarse, que es el golpe del zombie, es un polvo que se le sopla a la persona durante 21 días, y estos 21 días esta persona se convierte en zombie, ¿sí? Muere y lo puedes dejar morir a la persona, se le puede enterrar a la persona y a los 7 días o antes de los 7 días irlo a sacar. Si tú dejas que pasen más de 7 días, la persona va a morir realmente, ¿sí? Entonces otra de las cuestiones que hacen en Haití es que mandan cuidar las sepulturas durante 15 días. ¿Sí? ¿Para qué? Para que precisamente asegurarse que no lo van a abrir, no lo van a sacar. Me quedé pensando con un detalle. Hace 2 programas tocamos el tema de los mitos en la historia de México. Se hablaba que uno de los mitos habla de que Benito Juárez murió envenenado con una planta conocida como la 21illa, el cual a los 21 días falleces por dolor de pecho, por anginas. ¿Cabe la posibilidad de que se le haya practicado esto? Sí, sí cabe la... Bueno, es un mito, es un mito, obviamente, pero me quedé pensando... No, cabe la posibilidad, y cabe la posibilidad en muchos seres, ¿eh? Ustedes han visto en la carretera seres, personas que andan caminando, ¿sí? Como con la mirada perdida, que a veces son las 3, 4 de la mañana y andan sin ropa y como si no tuvieran frío. Pues estos pueden ser zombies. Un zombie es una persona que no tiene sentido común de la vida, no tiene voluntad propia, ¿sí? Ha perdido su libre albedrío, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad? Es una realidad. ¿Y cuál dentro de la cultura? ¿Cuál es la finalidad de hacer que una persona se convierta en zombie? ¿Esclavizarla?
Sí, de hecho, fíjate que los zombies, ¿cómo fue? Qué bueno que haces esa pregunta. ¿Por qué salieron los zombies? ¿Sí? Era la mano de obra barata para los españoles, ¿sí? Ya no iban a pagarles. Antes se les pagaba con sal a los esclavos. Por eso le llama salario. Por eso se le llama salario, efectivamente. ¿Sí? Entonces, ellos, al querer ahorrarse eso, lo único que se les ocurrió fue pues llevar a la somnificación y vender máquinas. Aparte de que ya eran esclavos, de que ya no tenían conciencia, de que ya no tenían siquiera el derecho de tener una dignidad o una privacidad, ahora iban a ser zombies y se les utilizó en los ingenios azucareros. Órale. Nos dice Daniela Comini de Argentina, dice, me da miedito esas cosas. Yo tenía un novio que practicaba umbanda y conocí un poco de la religión africanista. Fui también una inga, también tengo entendido que bajan para trabajar magia blanca. Igual se utiliza para el bien y para el mal, ¿o no? Así es, la umbanda es una rama del palo mayombe, la umbanda. Sí, igual que el Cristo del Buen Viajero, es una rama del palo mayombe. El palo monte es una rama del palo mayombe, el palo negro es una rama del palo mayombe. ¿Sí? Y la umbanda efectivamente es una forma de bajar a veces también el muerto. Pero no nada más en la umbanda, sino también en el palo mayombe se utiliza el poder estar bajando al muerto. Se le llama caballo a la persona que baja un muerto, ¿sí? Y hay partes, te digo, estas ya son las partes feas de la religión, como puedes decirlo, ¿no? Porque como a la amiga de Argentina, que por cierto les mando un saludo muy especial a Argentina, a mi amigo de verdad entrañable, Coloso Colosetti, un luchador de los años del Santo, que es amigo mío y que hace poco hizo favorme de regalar una matera. Me encanta el mate, amiga de Argentina, muchas gracias. Entonces te comentaba que aquí la situación es que precisamente la misma situación ha llevado a que esta religión se satanice, ¿sí? Aquí en México también tenemos partes negras. Aquí en México también tenemos, ustedes han escuchado hablar de Yanga. Este pueblo está en Veracruz, Yanga, Veracruz, y está hecho, o el nombre es el nombre de un rey negro, porque ahí llegaron las primeras civilizaciones negras, las primeras esclavos negros llegaron ahí, y fue el primer pueblo de América liberado de la esclavitud. Incluso antes de que se realizara la Revolución Mexicana, ellos se habían liberado con una misa negra, igual que en Haití. Un sábado negro mataron un puerco y se lo ofrecieron a su Dios para que les ayudara a liberarlos de los españoles, de los amos españoles, amos blancos. Por eso mataron ese puerco negro, y al matar ese puerco negro pudieron liberarse, porque la energía les ayudó y se escaparon hacia la sierra, y se les conoció como cimarrones. De hecho, tocando el tema de palo mayombe, ahorita mencionabas que muchos son... Te escucho lejos, ¿eh? Bueno, ahorita tocando nuevamente el tema de palo mayombe, que mencionabas tú que muchos quieren entrar, pero pocos son los que entran. ¿En qué se basan para que alguien pueda formar parte de Palo Mayombe? Mira, el poder formar parte de Palo Mayombe es una iniciación, y para esta iniciación necesitamos, antes que todo, necesitamos un registro, ¿sí?
sobre este registro y se hace sobre la prenda, se hace sobre el muerto decide si entras o no entras. O sea, ¿Sí? no es cuestión de que ustedes también decidan, o sea, ya no depende de ustedes. Depende del muerto, ¿sí? Y el muerto decide si entras o no entras. Hay una cosa bien importante aquí, porque hay gente o hay mujeres, ¿sí?, que quieren abusar de la ignorancia, ¿eh? Hay mujeres que quieren abusar de la ignorancia, y no nada más mujeres, hombres también, una de las cosas bien importantes, una mujer no raya, ¿sí? Una mujer no puede ser yaya hasta que pierda su menstruación, ¿sí? La yaya es la jerarquía más alta dentro del palo mayombe, ¿sí?, para una mujer. ¿Sí? Para un hombre, ¿cuál es la jerarquía más grande que puede? Sería el tata en ganga y después del abuelo en ganga, ¿sí? Entonces tú te encuentras en una de las jerarquías altas dentro de Palo Mayombe. Yo soy tata en ganga. Órale. ¿Sí? Entonces aquí la situación es esa, que muchas mujeres quieren abusar de eso por la ignorancia. Muchos piensan que el vestirse de blanco, ya por el vestirse de blanco ya son brujos, o ya son santeros, o ya son iniciados dentro de la religión, o ya tienen mucha jerarquía por traer muchos collares. Eso es mentira. La persona que se viste toda de blanco, sí, completamente de blanco, y que porta muchos collares y que trae la cabeza tapada, eso quiere decir que está en su yambocito, ¿sí? Eso quiere decir que está en su preparación de iniciación, ¿sí? No por vestirse de blanco, ni traer la cabeza tapada, ni traer un montón de collares, quiere decir que ya son brujos, Aguas. Fíjate que estás tocando un tema bastante interesante. Hace algún tiempo, en las investigaciones que realizábamos aquí en Crónicas de mi Barrio, acudimos a un cementerio. Nos acompañó una persona de Monterrey que se especializaba en brujería. Él empezó a desenterrar varios fetiches, varios embrujos que le ponían en las tumbas. Y él mismo nos mencionó y dice, mira, me da risa, pero me da hasta cierto punto tristeza de cómo personas mezclan diferentes tipos de, digámoslo así, de brujerías. Mira, aquí tenemos esta, y esta está representada con la magia negra, la magia blanca, y mira, tienen hasta palo mayombe, tienen vudú. Dice, prácticamente me da risa porque no saben practicar la brujería, y me da tristeza de cómo personas quieren hacer daño a las demás personas. ¿Cómo se puede diferenciar a una verdadera especialista dentro de Palo Mayombe con un charlatán? Bueno, es que mira, aquí hay diferentes cuestiones, en qué forma. Desgraciadamente aquí en México se hacen una mezcolanza y un ajiaco, como decimos allá en Cuba, tremendo, tremendo el ajiaco que se hace, ¿sí? Sancocho, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que quieren mezclar diferentes líneas, diferentes creencias espirituales, ¿sí? El hecho de que se vistan de blanco, de que traigan un montón de collares, ¿sí? Hay personas que a veces, fíjate, traen collares de muerto y collares de santo, y no saben las personas, que eso está mal, ¿sí? Porque con los muertos no se juega, y con los santos menos. Nos pregunta, ¿sí?, Aurora Díaz, las mujeres que solo están rayadas, ¿qué cargo tienen? Es que una mujer que solamente está rayada no tienen cargo. Tienen que empezar conforme la jerarquía que van obteniendo, ¿sí? Hay vaconfulas, o sea, son diferentes ceremonias, ¿sí? Muchas personas son nada más ayudantes. Es como cuando tú vas a la iglesia, o sea, tú vas a la iglesia y te gusta la religión católica, y porque te gusta la religión católica a lo mejor te metes a dar, ¿cómo le dicen? Catecismo, ¿sí? A enseñarles a los niños,
pero tú ya tienes un cargo de catequista, ¿sí? Pero si tú, por ejemplo, estás dentro de la iglesia, estás bautizada, tienes todas tus ¿cómo les llaman? Las ceremonias que hacen dentro de la religión católica, si tú tienes todas las ceremonias realizadas, ¿qué dices? Bueno, soy buen católico, soy buen creyente, ¿sí? Pero no te quieres involucrar más. Es igual en el palo, ¿sí? Tú estás rayada y haces tus ceremonias y vas a lo mejor a tus consultas y vas a que te tiren el chamalongo y te hagan alguna limpia, algún despojo pero tú ya no quieres seguir más adelante. Pero si tú quieres seguir más adelante, pregúntale a tu tata qué es lo que te viene. O sea que ya estando dentro de Palo Mayombe es difícil salir. Es muy difícil salir dentro del Palo Mayombe porque es un pacto, te lo vuelvo a repetir, con los muertos no se juega. Y el hacer un pacto con un muerto es de por vida. Fíjate que fuera del aire te platicaba de un caso que había llegado el buen amigo Santiago Segovia ahí en Saltillo. Un saludo. Que con su programa en vivo nos mencionaba que allá creo que era por la sierra de Arteaga, se había encontrado una vasija, digámoslo así, y un cráneo humano. Todo parecía indicar que formaba parte del ritual en Palo Mayombe. Según tengo entendido, se comunicó contigo. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Por qué es que dejaron abandonado este cráneo y este caldero? Pues porque la gente ya no quiere seguir. Desgraciadamente mucha gente entra y eso que encontraron es una enganga. Sí, ¿cómo es esto de la enganga? Esto prácticamente se los voy a decir, le duela a quien le duela y le pese a quien le pese, ¿sí? Que esto es una realidad y lo estoy diciendo no por quemar a la gente o por hacer cosas, no. Lo estoy diciendo porque yo creo que aparte de ser una realidad, es cultura. ¿Cómo fue de que metieron el cráneo a la prenda los africanos? Vamos a regresarnos otra vez a esa etapa donde estaban los africanos siendo esclavos de los españoles. Bueno, porque los españoles no dejaban que ellos tuvieran pues de cierta forma esa veneración a sus ancestros, a sus muertos. No tenían ese derecho, ¿sí? Los trataban, discúlpenme la comparación, pero los trataban como animales, ¿sí? Entonces no tenían el derecho de nada. Ahora yo creo que los animales tienen más derecho que los que pudieran tener en esa época los ancestros, ¿sí? Entonces ellos no tenían ni siquiera derecho a enterrar a sus muertos, ni mucho menos a venerarlos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Pues de cierta forma metieron los cráneos de sus ancestros en las ollas donde hacían las comidas, que eran los calderos, porque antes no había cocinas, antes no se utilizaba la cocina, antes el caldero se utilizaba, por eso tiene esas patitas, se llama caldero porque la lumbre se le ponía abajo, ¿sí? La candela se le ponía en la parte de abajo. Entonces esas patitas le servían para que no se ahogara el fuego. Entonces ellos deciden meter los cráneos o meter el cráneo de su ser querido en esa olla y tenerlas en la cocina, pero para ocultarlo le pusieron palos arriba, ¿sí? A lo mejor para el español, el entrar a la cocina y ver una olla con palos, pues era decir, bueno, pues es el combustible para el fuego, para la comida. Pero para los negros no era eso. Para los negros era tener ahí a su muerto. Y los palos eran palos que servían precisamente para ciertos rituales. El palo diablo, el palo torcido, el palo cambia rumbo, el palo de 7 rayos, el palo de diferentes,
¿sí? Y así inicia la historia, más bien, no es leyenda, la historia de por qué son las gangas. Mencionabas algo que pacto con muerto no se rompe. ¿Qué castigo puede haber en dado caso de que no cumplas o que rompas este pacto? Bueno, es que aquí el castigo que puede haber es el castigo que tú mismo le estás dando. Es como cuando una persona te ofrece a ti, te voy a contratar y te voy a dar 20,000 pesos a la quincena, te vas a tener viajes pagados, vas a tener las mejores condiciones de vida, ¿sí? Y te lo voy a firmar. Y tú dices, no, pues ya me saqué la lotería, ¿sí? Es lo mismo que pasa con el muerto. Al muerto tú haces un pacto, ¿sí? Vamos precisamente a los panteones a preguntarle, a sacar al muerto que si quiere trabajar contigo. Si ese muerto quiere trabajar contigo, cuando llegas a tu monanzo, a tu casa, llegas y empiezas a trabajar con él, pero tú ya le estás ofreciendo algo, ¿sí? Le estás ofreciendo darle de cierta forma sacrificios, de cierta forma ofrendas, de cierta forma darle lo que ya no tiene él. Que viene siendo, ¿sí? Que era lo que estamos hablando ahorita, lo que es la sangre. Exactamente, efectivamente, ¿sí? Darle lo que es la sangre, ¿sí? Darle lo que es la sangre. Entonces, precisamente, pues eso es lo que se requiere, ¿no? Entonces es un pacto. Es un pacto que se tiene. ¿Qué es lo que, o qué beneficios puedes tener dentro de Palo Mayombe? O sea, ¿qué se le puede pedir al muerto? ¿Qué se le puede pedir al muerto? Bueno, al muerto le puedes pedir, ¿sí? Lo que tú desees, lo que tú quieras, ¿sí? Que te abra el camino, que te abra la prosperidad, que te ayude, que cambie tu destino, que cambie tu salud. Hay cambios, hay rogaciones de cabezas, hay cambios de cabeza, ¿sí? Fíjate que Fidel Castro fue uno de los líderes más viejos, el que sufrió más atentados y de hecho murió por causas naturales. Exactamente, y el que tuvo pacto con 7 rayos, tuvo pacto con muertos, ¿sí? Entonces, imagínate nada más lo que le puedes pedir. La batalla de los 40 fue una batalla que precisamente en la playa de Cochinos llegaron los 40 rebeldes y tomaron la ciudad, sacando a Fulgencio Batista. Fulgencio Batista era hijo de 7 rayos también. Entonces, cuando llega a playa de Cochinos, le dicen a Fulgencio Batista, el doctor, le dice, ¿sabes qué? Salte, huye, quítate porque ahí vienen los rebeldes. Entonces él sale corriendo, sale huyendo, y al salir huyendo deja el bastón de mando, el pagugo, el llamador, el bastón llamador de muertos, lo deja, y ese bastón estaba cargado con la fuerza de 7 rayos. Cuando llega Fidel Castro, toma el pagugo y toma precisamente esa fuerza de 7 rayos y toma el poder que tenía Batista. Prácticamente es como si le hubiera heredado todo ese poder con ese... Exactamente. Fíjate, nos menciona Aurora Díaz, dice, pero ten cuidado con lo que pides porque todo al final del día trae consecuencias. Yo creo que Aurora Díaz, yo creo que aquí no hay consecuencias cuando la consecuencia ya está hecha, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Dice, ten cuidado con lo que pides. Tú me hablas del karma. Para nosotros el karma no existe, porque no soy yo el que está haciendo el daño. El daño lo está haciendo un muerto, ¿sí?
lo mejor yo estoy pidiendo, pero hay que saber pedir, ¿sí? Y hay que saber pagar. Entonces, digámoslo así, te puede afectar si no cumples con el muerto solamente. No, exactamente. No es como lo que dicen de la brujería, de que lo haces y al final se te va a regresar, o sale la bruja tradicional que dice, ¿sabes que yo puedo hacer que el mal se le regrese a esta persona? No, para nada, no es eso. Es como te menciono, es donde entra ahí un poco lo de el engaño que se le da a las personas, que tratan, como decimos aquí en el norte, tratan de enyerbarlo, prácticamente engañarlo con tal de obtener ganancia. ¿A ustedes han acudido personas para pedirles favores por medio del muerto? Sí, de hecho acuden muchas personas a pedir favores por medio del muerto y yo creo que es muy válido, ¿no? Porque es como cuando tú vas con el médico, o es como cuando vas con un arquitecto, o como cuando vas con el licenciado en Derecho, ¿no? Tú vas a pedirle el trabajo porque él es el profesional, ¿sí? Tú lo estás pidiendo, ¿sí? Pero no porque tú lo estés pidiendo, a ti te van a dar las consecuencias. Por eso vuelvo a repetir, hay formas de pedir y formas de pagar. Claro, como menciona Harold Rodríguez, dice, se cumple con el muerto por agradecimiento por el trabajo que hizo. Se cumple con el muerto todo el tiempo, no nada más por el agradecimiento, sino desde que tú estás haciendo el pacto, desde que tú le estás pidiendo, tienes que estar cumpliendo con él. O sea, prácticamente desde que te inicias, ¿no? Te casas con él. Y eso, bueno, como mencionan, es hasta la muerte. Exactamente. Dice todo, Jorge López dice, todo en esta vida tiene un costo. Es donde estamos tocando ya el tema que mencionas, el lado oscuro o el lado tenebroso dentro del palo mayombe. Sí, dentro del palo mayombe, dentro del vudú y dentro de cualquier creencia religiosa. Muchos, perdón que te interrumpa. Fíjate que muchas personas, sí. No, adelante. Fíjate que muchas personas confunden, te digo aquí en México, para volver a retomar el tema ese, que aquí en México confunden a muchas personas, ¿sí? Porque les dicen que porque creen en la Santa Muerte ya son paleros, o porque creen en la Santa Muerte ya son santeros, ¿sí? Y eso está mal, ¿sí? Nada que ver el colgarse collares de regla de ocha o collares de regla de palo con la Santa Muerte, ¿eh? Tengan cuidado también con eso, porque hay muchos charlatanes de ese tipo, ¿sí? No. Que se ponen gorrito, que se ponen como 50 collares, que se ponen cadenas, que se ponen manillas, ¿sí? Y en las dos manos, cosa que no debe de ser. Sí, se ponen de muertos, se ponen de babalao en las manos y piensan que porque traen muchos collares tienen muchos poderes. De hecho, yo creo que en todo tipo de creencia, de rito, de religión, creo que ante todo debe de imperar la humildad, ¿no? Porque sí mencionas, hay muchas personas que traen muchos collares y hasta eso, cadenotas de oro, y dices, pues, ¿dónde está la humildad? Fíjate que un tanto la humildad y otro tanto el que gane la ignorancia, ¿no? Uh-huh. Dijo Vicente Fox, los vence la ignorancia. Y yo creo que es muy real eso, no nada más en la religión, sino en diferentes cuestiones. Yo creo que incluso hay licenciados, ¿no?, que traen collares y traen un montón de pulseras de oro y todo eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que quiere decir esto? Que no hay nada de humildad, ¿no? Pero aparte de que no hay humildad, pues ¿qué es lo que estás haciendo? Ponerte o hacerte ser un poquito más vulnerable ante la gente, ¿no? Entonces tampoco es por ahí.
¿sí? No se dejen engañar porque traen muchos collares, ya son santeros, no se dejen engañar porque traen muchos collares o están vestidos de blanco, no son santeros, ¿sí? Están iniciándose. O quieren tratar de aprender. Exactamente, están tratando de aprender, ¿sí? Lo que es una realidad. Bueno, entonces yo creo que a México le hace falta mucho por aprender. No hay que cerrarnos a la cultura de ningún país, ¿sí? Ni tampoco hay que criticar, ¿sí?, las religiones cuando no las conocemos. Traten de abrirse un poquito más. Yo creo que se nos está acabando el tiempo, no sé hasta qué horas tengamos tiempo, pero yo quiero mencionar esto diciendo que el hombre es el único que le ha puesto color, nombre, idioma y sexo a Dios. La realidad es que Dios es el mismo para todos. De hecho, tienes toda la razón. Algo creo que es la idea principal que todos ya han olvidado, porque ha habido películas, no vamos a entrar en ficción, sino que me refiero en ciertos comentarios que dicen, o sea, es que Dios no visita la casa de los pobres, nomás la de los ricos. Y obvio, te dan reflexiones al respecto de que no, es que Dios en sí no es rico ni es pobre. Y si, bueno, entraríamos ya en temas de religiosos, pero es algo que realmente mencionas, es cierto. Nos dice Jorge López, lo que pasa es que hay personas que dicen y hacen y solo roban a las personas, y en el Palo Mayombe no existen ni collares. Eso es una mentira, por eso la religión cae en eso, es un robo por personas así. Lo que mencionabas tú de que están cargados de collares y por eso piensan que ya tienen mucho poder. Sí, efectivamente, lo que dice Jorge dice, sí, que no existen collares. Efectivamente no existen los collares dentro del Palo Mayombe, más sin embargo existen los resguardos, amuletos, todo este tipo de cuestiones, pero ¿por qué salen los collares a relucir dentro de esta cultura o dentro de esta práctica? Porque bueno, era una forma de distinción de las casas, ¿sí? Por eso fue por lo que salieron los collares. Y digo, a final de cuentas hoy en día se ponen los collares. ¿Por qué? Porque se supone que se tiene que tener un conocimiento de las personas que practican la religión. Pero como todo, ¿no? Hay buenos practicantes, hay buenos maestros, hay buenos alumnos, ¿sí? Fíjate que aquí en la Ciudad de México, digo, nada más para hacer así un poquito de colación en este tema, aquí en la Ciudad de México es bien fácil hacerte policía, ¿sí? Te vas ahí al mercado de, creo es en Michuca, creo, ahí, y ahí venden los uniformes de policía. Te compras los uniformes de policía y eres policía, ¿sí? Entonces es lo mismo, ¿sí? Tú te vas al mercado de Sonora aquí, te compras collares y ya eres santero. Sí, te compras un collar de bandera y eres palero, ¿sí? Entonces es eso lo único malo, ¿sí? Que desgraciadamente hasta en títulos, ¿sí? Tú te vas a Santo Domingo y te compras un título y ya eres doctor. O como dicen, te vas a Tepito y ahí también. Yo creo que es lo malo, ¿no? Yo creo que eso es lo malo y que desgraciadamente pues no tenemos a veces la conciencia real de lo que estamos hablando ni diciendo, ¿sí? A mí me da pena cuando gente que quiere hablar de palo no sabe primero ni qué es el palo. Fíjate como... ¿sí? Bueno, pido una disculpa por la pronunciación. Nos dice Harold Rodríguez, yo soy Tata Kisi, pacto de Menga. No se borra y lo más fiel es que el muerto y ese pacto va hasta que Zambi en Furi Mayombe es humildad, como dice el Señor. Como le digo, les pido una disculpa, no sé cómo se pronuncia. Creo que tú me entendiste, Siete Rayos. Sí, eche bacheche que sea. Eche bacheche, mira,
aquí la situación es de que, bueno, tú eres tata en Quise, ¿sí? Es un grado, no sé cuántos años tengas, sí, la verdad no sé cuántos años tengas, pero es un grado donde ya se tiene que hablar de respeto, ¿sí? Y el ser tata en Quise también es otra de las cuestiones que muchas personas teniendo, ¿qué te gusta? 18, 19 años, 20 años, 25 años ya son tatas, cuando esto se lleva años aprenderlo. Desgraciadamente aquí en México, te lo vuelvo a repetir, hay muchas cuestiones que a veces están mal. Yo tengo un ahijado que a mí me decía, y por cierto me está escuchando, ¿sí? El Tuzo, no le voy a decir su nombre para no quemarlo. Okay. Me decía, oye padrino, me decía, fíjate que tengo un compañero, ¿sí? Que hace 3 meses se metió a la religión, a la santería. Ah, ok, qué bueno. ¿Pero qué crees? Que ya es babalao. ¿Cómo que ya es babalao? Sí, le hicieron una ceremonia y ya es babalao. Ah, caray. ¿Y qué le entregaron? No, pues que le entregaron la mano de Orula, le entregaron chamalón, le entregaron los secueles, le entregaron quines, le entregaron, o sea, me dijo todo lo que le habían entregado, ¿no? Ah, ok, ¿cuánto le cobraron? No, pues que le cobraron 100,000 pesos. Ah, caray, 100,000 pesos. Y ya le entregaron, entonces ya tiene todo. ¿Y qué sabe hacer? Nada. Sí. Le dije, ¿sabes qué? Le digo, ¿y qué quieres hacer tú? No, pues es que yo ya quiero que me hagas tata, que no sé qué. Le dije, tráeme 80,000 pesos y mañana te hago tata. ¿Sí? Pues es que... Me dijo, ay, padrino, ¿cómo crees? Pues sí, yo te voy a hacer tata. Lo que sepas hacer ya no es mi problema. Claro. No es así la situación. Eso es lucrar con la religión. Aquí aprendes primero y luego te pones títulos. Y lamentablemente es algo que ocurre en todas las religiones. En todo. Bueno, Siete Rayos, agradezco mucho el que hayas estado con nosotros. Ya estamos llegando al final de este programa. ¿En dónde te pueden localizar tus redes sociales? Aparte de tus transmisiones por La Sabrosita en el cuadrante 590 AM de la Ciudad de México, el programa Detrás de las Sombras, programa muy exitoso de allá de la Ciudad de México. ¿En dónde más te pueden localizar? Claro que sí, bueno, me puedes localizar en el Facebook, Siete Rayos Lobo, todo con letra, Siete Rayos Lobo, sí, en el Google también me puedes localizar ahí, me googleas Siete Rayos Lobo y ahí te aparecen todas las redes sociales donde me puedes encontrar, libros, revistas, todo lo que hago, lo que escribo, de lo que hago, investigación, todo eso ahí aparece. Me puedes escuchar los días miércoles en Orsa Radio, ¿sí? En Orsa Radio, www.orsamedia.lat, o por Facebook, Orsa Radio, los sábados en Sabrosita 590, o en las participaciones que tengo en Canal 52 de Dish. De hecho, me mencionabas que has participado en el programa Almohadazo. Sí. En el programa Almohadazo, de hecho yo también estuve participando en el hoy extinto programa La Mano Peluda. De hecho, todavía está por internet. Todavía estaba, sí es. Sí, por internet todavía sigue el programa. Ya no está en Radio Fórmula, pero todavía continúan con su labor. Aunque dicen que ya se vino abajo desde la muerte de Juan Ramón. Bueno, ya no es lo mismo. No, fíjate que no, es una gran mentira lo que piensa la gente de que después de la muerte de Juan Ramón se vino abajo. Eso es mentira. La historia de La Mano Peluda fue así. Primero fue el licenciado Víctor Manuel Barrios Mata, ¿sí? El precursor de La Mano Pachona. Exacto. La Mano Pachona, exactamente. Luego de ahí me hicieron un segmento que dijeron que era La Mano Peluda, ¿sí? Víctor Manuel Barrios Mata, él fue el que tuvo el caso Clarita, ¿sí? Que después se lo adjudicó Juan Ramón Sáenz. Ese es otro cantar, esa es otra cosa que no estaba bien hecha por ahí, pero se lo adjudicó, lo editaron, quitaron la voz de Barrios Mata y pusieron la voz de Juan Ramón Sáenz, ¿sí? Pero después de que estuvo Barrios Mata hicieron La Mano Peluda, y La Mano Peluda
la inició Rubén García Castillo, al cual le mando un saludo. Sí, él fue el que inició la mano peluda y posteriormente él, por pues cuestiones ahora sí que personales, salió del programa y entró Juan Ramón Sáenz, que sí debo de reconocer que cuando estuvo Juan Ramón Sáenz creció el programa, pero digo, es lógico, ya tener 8 años en el programa, era lógico que tenía que crecer. Después de eso, digo, cosas que tuvieron que pasar ahí, también salió él, y fue cuando se hizo Aquí se respira el miedo en EXA, ¿sí? Y regresó, estuvo como unos 6 meses sin locutor el programa, y regresó Rubén García Castillo, que fue el que terminó el programa. Esa es la historia real de la mano peluda. Muy bien. Algo para finalizar, Z Rayos. Pues algo para finalizar, bueno, pues yo nada más lo único que les digo es que tengan mucho cuidado cuando quieran o traten de hacer algún pacto o quieran abrir portales. No es fácil, es muy fácil abrirlos, es muy difícil cerrarlos, ¿sí? No saquen información de internet ni se dejen guiar por todo lo que dice el internet. Muy bien, te agradezco mucho y espero que no sea la última vez que te tengamos aquí en Crónicas de mi Barrio. El día que tú me invites estoy a tus órdenes. Ok, muchas gracias. Y a los seguidores de Crónicas de mi Barrio, les agradezco por la atención prestada. Yo soy Daniel Muñoz y nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 9:30 de la noche. Que pasen muy buenas noches. Te esperamos en el siguiente programa de Crónicas de mi Barrio. Ojalá que en esta noche puedas dormir.